La vez pasada quedamos en que Enrique VI volvió a Inglaterra con el rabo entre las patas y regresa a la casa y el rancho en llamas. Los nobles y el pueblo no lo querían ni cinco. Perdió los territorios en Francia. Los que le ayudaban a gobernar lo hacen pésimo y además llegó con una francesa por esposa y los York con la intención de correr la butaca al rey. Entonces sigamos con la historia de Inglaterra, cuarta parte, la Guerra de las Dos Rosas. Para entender este problemita hay que echar unos años para atrás. En la historia pasada hablé de Eduardo III, pues este señor tuvo varios hijos. Los que nos interesan para este cuento son el Príncipe Negro, Leonel de Amberes, Juan de Gante y Edmundo de Langley. Como murió el Príncipe Negro, el siguiente en la sucesión fue su hijo Ricardo II, pero este no dio la talla y el primo, hijo de Juan de Gante, le quitó el puesto a las malas. Ese fue Enrique IV. Esto genera un problema porque los que tenían derecho sobre el trono eran los hijos de Leonel Amberes. Pero como tenía más fuerza Enrique y su combo, pues ni modos. De aquí salen los Lancaster. Los York nacen del otro hijo de Eduardo III, Edmundo de Langley. Estos no tenían velas en este entierro hasta que uno de los descendientes se casó con la bisnieta de Leonel de Amberes, dándole a la familia la posibilidad de acceder al trono. El que tenía esta opción era Ricardo de York, que se puso a la tarea de volverse rey en la época de Enrique VI. Entonces, después de este enredo familiar, llegamos al momento donde empezó la Guerra de las Dos Rosas, llamada así porque los emblemas de las dos casas son las dichosas rosas, una blanca para los York y una roja para los Lancaster. Los York encontraron una excusa para hacerse con el poder. ¿Se acuerdan que dije en el capítulo pasado que Carlos VI, el rey francés, estaba chiflado y que le dio a la hija en matrimonio a Enrique V? Significa que Enrique VI es nieto de Carlos, y como lo que se hereda no se hurta, pues empezó a enloquecerse como el abuelo. Así que Ricardo de York se nombra regente en 1453, ante la locura del rey, y pasa a ser Lord Protector con el apoyo del Parlamento. Y ahora sí va a ver cómo le corre la butaca al chiflado. Y todo le hubiera salido a pedir de boca de no ser por la esposa del rey, la reina Margarita de Anjou. Pues cuidó a Enrique, lo sacó adelante y lo volvió a poner en el trono. Y esto le dio una rabia al señor de York que, ofendido, decide reclamar el trono ya por la fuerza. Entonces llama a sus ejércitos y se enfrenta contra los nobles leales al rey. En la batalla pierden los Lancaster, y con ella a muchos de los nobles que lideraron el encuentro. Los combates se hubieran extendido, pero otra vez se puso malito el rey, y le tocó a la reina sacarlo de la capital y volverlo a parar. Ricardo vuelve a tomar el poder como Lord Protector, y la reina se lleva al marido al interior del reino. El rey se mejora, pero en Londres no lo querían de a mucho, entonces decide trasladar la corte a Coventry. Y aquí empiezan batallas de un lado y del otro hasta que en una de ellas los York logran capturar al rey y al calabozo. Entonces la reina tomó las riendas de los Lancaster. Ya con varias batallas ganadas y con el rey en sus manos, Ricardo se dirige a Londres, donde saca el árbol genealógico y argumenta los lazos de sangre de la mamá. El parlamento aceptó que el señor y su familia fueran los que de ahí en adelante fueran los nuevos monarcas. Eso sí, después de la muerte del rey. El señor de York, ya con la firma que lo ponía como el siguiente en el trono, se va de cacería de la única que podría aguarle la fiesta, la reina y su hijo. Al final el cazador fue cazado porque lo estaban esperando en el norte con el grueso del ejército Lancaster, y en la batalla de Wakefield, en diciembre de 1460, acaban con las tropas que llevaba don Ricardo. Lo matan, le capturan al hijo y al cuñado, a quienes los decapitan y ponen las cabezas de los tres adornando la entrada del castillo de York. Pero la suerte de los York no estaba echada. El hijo mayor del finado se pone en el lugar del papá a la cabeza de los ejércitos. A la reina le faltaban fuerzas para enfrentar a este señor. Entonces busca la ayuda de los escoceses, promete a su hijo en matrimonio con la princesa escocesa, así solucionan todo cazando niños. Pero no tenía cómo pagar los ejércitos, entonces se le ocurre la genial idea de permitir el saqueo, una reina permitiendo que su ejército robe a sus súbditos. ¡Qué bonito! A pesar que muchos nobles se pasaron al bando de los York, por las batidas que hacían los ejércitos Lancaster, no fueron suficientes y para 1461 se vuelven a enfrentar los ejércitos. Los York pierden y al entrar en retirada dejan al rey botado, que vuelve a manos de su esposa. Pero aquí los Lancaster pagarían el error de haber permitido a sus tropas robar y saquear a sus anchas, pues cuando se dirigen para Londres les cierran la ciudad, o sea que los dejan con los crespos hechos y les toca regresarse al norte. Y ahí sí el ejército de los York se encamina para Londres y a ellos sí le abren las puertas y coronan al líder, como Eduardo IV, rey de Inglaterra, con el apoyo del parlamento, que tuvo que decir que sí porque el pueblo estaba feliz con este señor.
Y aquí sí ténganse donde puedan, porque ya con el apoyo del pueblo los York tenían un ejército para enfrentar al de la reina. Se enfrentan los dos ejércitos en Taunton en marzo de 1461. Y ahora sí ya no había nada que hablar. Esto era de todo o nada. Y sí señores, 80.000 soldados se dieron espada, lanza, flecha y lo que encontraron, dando como resultado el baño de sangre más grande en suelo inglés, 20.000 muertos. Esto es lo que deja una pelea entre primos por el poder. Diría que después de esta matazón de gente el único que perdió fue el pueblo de Inglaterra, pero como en la historia alguien tiene que ganar, pues sí, ganaron los York en cabeza del nuevo rey. Enrique VI, su esposa y su hijo, paticas pa' que las quiero, a correr a Escocia a buscar refugio. Ya viendo como que la cosa se calmó, Eduardo se vuelve a Londres y el placer de gobernar a los ingleses le duró 10 años. Pero este señor tenía un amigo que se llamaba Ricardo Neville, conde de Warwick. El conde quería emparentar al rey con una reina francesa para mejorar las relaciones que se habían vuelto complicadas después de lo acontecido en la Guerra de los 100 años. Pero Eduardo se casa en secreto con una noble local y hace quedar como un cuero a Neville. Además, el rey le niega a las hijas matrimonios con parientes cercanos. Esto hace que el conde busque una alianza con el hermano del rey, Jorge, e intenta derrocarlo 2 veces, pero no lo logra, y termina buscando refugio en Francia. Mientras tanto, el rey francés estaba cansado con la cantaleta de la antigua reina Margarita, que era su prima, y a cada rato le pedía ayuda y ejércitos para volver a Inglaterra a poner a su marido en el poder otra vez. Y ahora, como le llega el conde Neville, les dice que por qué no se unen. Claro que al principio no les gustó la idea ya que eran antiguos enemigos, pero al final se ponen de acuerdo y se embarcan a Inglaterra. Se enfrentan con el rey, lo derrotan y vuelven a poner a Enrique VI el Loco en el poder en 1470, como títere de la reina y del conde. Pero Warwick, al hacer esto, había traicionado a Jorge, el hermano de Eduardo, quien se reconcilia con su hermano y juntos contraatacan y ganan. Eduardo ya no estaba para pequeñeces y no dejó escapar a ninguno, así que mandó a matar al hijo de Margarita y de una vez a Enrique VI. Y a la señora la envía a Francia con el primo como para evitar problemas con los vecinos. Eduardo se vuelve a poner la corona en 1471, firma la paz y todo resuelto. Pero va y se muere en 1483 y deja a los 2 hijos pequeños en manos del tío Ricardo. Al parecer cogió a estos 2 muchachitos y los pasó al papayo, pero no hay pruebas. Así que con los príncipes muertos asciende él como Ricardo III y se vuelve la cabeza de los York. Pero a pesar que murieron las cabezas de los Lancaster, todavía había partidarios que odiaban a la casa de los York. Entonces aquí toca volver a coger el árbol genealógico para saber de dónde van a sacar al nuevo representante para que enfrente a este rey. Y se encuentran con un comandante de la casa Tudor, un tal Enrique, que resulta ser tataranieto de Eduardo III por la línea de Juan de Gante, antepasado de su mamá. O sea, un poco rebuscado, pero válido para la época. Y así las fuerzas de Ricardo III y Enrique Tudor se enfrentan y como resultado de la batalla ganan los antiguos Lancaster. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Ricardo muere en batalla y el que se sienta en el trono es Enrique VII, en agosto de 1485 y otra vez cambiamos de dinastía a la Tudor. Y este, para dejar la cosa de las peleas familiares en el pasado, se casa con Isabel de York, la mayor de las hijas del difunto Eduardo IV. Y así une las 2 casas, poniendo las 2 rosas, la blanca y la roja, en su estandarte, y san se acabó. Y por si las dudas, todo el que tuviese la más mínima posibilidad de pelear por el trono fue llevado al barrio de los acostados, o sea, los mató a todos. Y hasta aquí llega la Guerra de las Rosas, y nos encaminamos a los líos de faldas del hijo del nuevo rey, Enrique VIII y sus 6 esposas, en el próximo capítulo.